Ele é Mateo, acompaña o día a día do compositor Arturo Vaquero no seu estudo de grabación. Faino desde o pasado sábado, o día que se celebraron os premios Mestre Mateo, e o compositor lucense recibiuno como premio a mellor banda sonora polo filme de animación O Apóstolo. Yo, además de recibir este premio, el Mestre Mateo, también fui nominado a los Goya por la banda sonora de la película Gallas. Normalmente todos los premios son muy importantes porque se dice que son como un reconocimiento a tu labor. Pero yo creo que el verdadero premio muchas veces es el ser nominado, lo que te ayuda a ser un poquito más conocido y que otras personas y otras empresas y productoras se fijen en ti para pedirte trabajo. Pero tampouco existe un aluvión de llamadas de un día a outro. A creación da banda sonora do Apóstolo é o resultado dun longo traballo froito da lectura exhaustiva do guión e a comprensión das necesidades do director do filme. Y después viene el trabajo ya que es ya como más, digamos, más de hilar fino, que es cuando te pasan todas las imágenes y digamos de que tienes que crear esa música y sincronizarla casi frame a frame con las imágenes que te pasan. Así igual parece fácil, pero la verdad es que es muy complicado. En mi caso, soy totalmente autodidacta y todo me viene pues por inspiración. Os vindeiros proxectos de Arturo Vaquero son compoñer a música para un videoxogo e facer a produción musical para unha serie de Disney Channel. A súa empresa, Abrigueiro Produccións, colabora habitualmente coa Fundación TIC en accións de formación complementaria dos alumnos da EIS.